Mis hermanos, buenas tardes o noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a este su programa, Mi Casita de Oración. Como siempre, les damos la bienvenida a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis Primera de México, bajo la guía y el pastoreo de Monseñor Pedro Agustín Rivera. Iniciamos como siempre con una oración, invocando al Espíritu Santo para que Él en nuestro corazón reciba esa palabra con ese fuego que necesitamos, ¿verdad? Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Mis hermanos, quiero iniciar, el tema de hoy. Continuamos con el fuego, bendito sea Dios, porque ha suscitado en algunas personas curiosidad, por lo menos, inquietud, preguntas, y vamos a seguir, es la parte 2 del bautismo de fuego. Pero también los quisiera invitar, porque es parte de lo mismo. El otro día leían sobre la vida de Santa Teresa de Jesús, y algo que me llamó la atención, me entusiasmó mucho, es que ella cuando oró por primera vez esta oración al Espíritu Santo de ven Espíritu Creador, tuvo ese primer arrebatamiento que el Señor le permitió vivir. Y quiero recomendarles mucho este libro, que son oraciones al Espíritu Santo. Ahí creo que se ve mejor. Es un libro que escribió el padre Carlos Triana y que tiene las oraciones más bellas al Espíritu Santo. Entonces, la importancia es que empecemos a tener esa comunicación con el Espíritu Santo, esa relación con el Espíritu Santo. Y las inquietudes que nos han estado manifestando, y bendito sea Dios, porque lo peor que nos puede pasar, mis hermanos, en esto de las cosas de Dios, es que nos quedemos con las dudas o seamos indiferentes a lo que la palabra de Dios nos quiere decir, nos quiere transmitir, nos quiere sacudir, ¿sí? Entonces, les había quedado en deuda desde el programa pasado que el texto bíblico al que se refiere el Señor, estaba yo así como que me hice bolas con mis números. El texto bíblico al que se refiere el Señor en el Nuevo Testamento sobre el bautismo de fuego es el Evangelio de San Lucas 12:49. Por el amor de Dios, los que lo puedan anotar y lo puedan repasar. Y ahí está en un contexto muy importante. Lo vamos a leer. En esto el Señor se está refiriendo a algo que Él quiere que nosotros vivamos, ¿sí? Y la palabra de Dios de Lucas 12:49 dice lo siguiente. Antes de eso, Él está hablando de la importancia de escuchar la palabra y hacerla y de vivirla y ser un servidor. Y luego pasa a decir esto: vine a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Y añade: pero también he de recibir un bautismo, y qué angustia siento hasta que se haya cumplido. ¿Creen ustedes que yo vine para establecer la paz en la tierra? Les digo que no, sino la división. En efecto, de ahora en adelante, en una casa de 5 personas habrá división, 3 contra 2 y 2 contra 3. División de padre contra hijo, y de hijo contra su padre, de madre contra hija, y de hija contra su madre, de suegra contra nuera, y de nuera contra la suegra. Qué importante, porque esto tiene que ver con el fuego. Y con el fuego tiene que ver de que
¿Cuántas veces nos ha pasado, hermanos? Yo no sé a ustedes, a mí me ha tocado vivirlo, que cuando empiezas tú bueno, cuando estás viviendo alejada de Dios, pensando que el mundo es tuyo y que tienes todo el tiempo del mundo, y pues que eran mis pensamientos cuando yo sea viejita, bueno, pues voy a rezar el Santo Rosario porque hoy me aburre, y te llaman las cosas del mundo. Miren, es que vamos acá, vamos allá, bueno, cuando económicamente lo puedes hacer, ¿no? Y los grandes inventos del hombre, de la ciencia. Pero cuando, bendito sea Dios, por una circunstancia, por un momento, por una situación, como les decía, esos encuentros con el Señor tan importantes, que en el caso de ustedes, mis hermanos, los que nos están viendo, y a quienes ustedes les van a transmitir, pues ojalá y sean encuentros bendecidos por el Señor, pero hay ocasiones en que cuando por las buenitas no queremos hacer caso, sí, el Señor nos los permite, el dolor, el sufrimiento, para sacudirnos, porque pues no hemos querido entender y bueno, lo que sí sabemos a través de la palabra y de la historia de la salvación, que pues el dolor, la angustia, la desesperación nos encamina a Él. Empezamos a buscarlo realmente, o a tratar de encontrar un sentido en nuestra existencia. Recordaba lo que en alguna ocasión le manifestaba el Señor a una mística boliviana, Catalina Rivas, que Él había hecho la bóveda celeste para nosotros, y que cuántas veces nos detenemos a contemplar esa bóveda celeste hermosa. En alguna ocasión tuvimos esa práctica hermosa en una Semana Santa pues se nos dejó como ejercicio espiritual recostarnos donde pudiéramos, fuera en nuestras azoteas en el jardín. Yo los invito para que cuando puedan lo hagan y te puedas, ¿cómo decirte?, maravillar de esa bóveda celeste que el Señor hizo para nuestros ojos. ¿Y cuándo nos podemos hacer eso? Bueno, pues el mundo nos jala, ¿sí? Ahora, volviendo a el fuego y cómo obtener ese fuego, cómo ir a ese fuego, cómo lograr que ese fuego entre nosotros, porque la palabra de Dios nos las menciona. En esta ocasión, el Señor nos dice, va a haber pleitos en la familia. Los que quieran estar en mi ejército, como dice en la palabra misma, el Señor nos dice, el que no está conmigo está contra mí. Y nosotros nos ponemos en contra de Él cuando decidimos darle gusto a la familia y apartarnos de las cosas de Dios. Y esto es muy importante. O sea, la fe, mis hermanos, no es negociable. El dar testimonio de las cosas de Dios no se negocia. Y esto va más relacionado con que, pues lo sabemos, porque gracias a Dios en las comunidades son situaciones que se comparten, ¿no? Personas que hasta la familia se enoja porque no van porque van a misa, se enoja porque andan en las cosas de Dios, se molestan y viene esas situaciones de cuántas personas ante situaciones así dan marcha atrás. Y es terrible. Hay que buscar en oración y en diálogo el que nuestra familia, llámense esposo, hijos, hermanos, incluyendo amigos, puedan entender. Recuerden lo que hemos repetido muchas veces, porque somos lo que entendemos, ¿no? El Señor lo dice en su palabra, también en el Evangelio en San Lucas, ¿hasta cuándo entenderán?, dice el Señor, ¿no? Ellos que puedan entender que entre más cerca estemos de las cosas de Dios, seremos mejores madres, mejores hijas, mejores hermanas, mejores amigas, ¿no? Entonces, el Señor habla de esto. Va a venir un momento de lucha y la lucha viene los más cercanos, que van a tratar de apartarte de las cosas de Dios y van a hacer hasta lo imposible. ¿Por qué? Pues porque has vivido en la oscuridad mucho tiempo, pero bendito sea Dios, viene ese encuentro con el Señor. Los encuentros verdaderos con el Señor es los que provocan este fuego. Y no es nada nuevo. Si nos vamos precisamente en el libro de Hebreos,
se nos habla de otro personaje del Antiguo Testamento, del que se habla poco en la palabra, pero es muy impactante lo que pasó con él. Los invitaría a que anoten Hebreos 11:5, ¿sí? ¿Qué pasó con un hombre con un hombre de nombre Enoc? Y dice la palabra lo siguiente. Pongamos atención, porque esa palabra que estamos leyendo, mis hermanos, es para ti, es para mí y es para que la compartamos, ¿sí? Dice, por la fe, Enoc fue trasladado al cielo en vez de morir. Otro, así como Elías. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablamos que Elías fue llevado en un carro de fuego y no vivió la muerte, la corrupción. Enoc le pasó exactamente lo mismo. Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo en vez de morir, y los hombres no volvieron a verlo porque Dios se lo había llevado. En efecto, antes de haber sido arrebatado al cielo, se dice que había agradado a Dios. Y esto nos lo está contando San Pablo a los hebreos, ¿sí? Dice, pero sin la fe es imposible agradar a Dios. Pues uno no se acerca a Dios sin antes creer que existe y que recompensa a los que lo busquen. Todo este capítulo 11 de Hebreos, le había dicho 11:5, todo este capítulo 11 está poniendo, es importante que lo leamos y lo volvamos a leer y lo meditemos, porque está hablando de la fe del Antiguo Testamento, de los profetas, qué actos de fe hicieron ellos, por los cuales pues fueron envueltos en ese fuego de lo que es vivir y hacer vida a la palabra de Dios. Y precisamente en esto de recordar que el mismo libro también de Romanos 10, creo que es Romanos 10, déjenme ver, que no me vaya a equivocar. Precisamente Romanos 10 se nos dice, se nos enseña, se nos indica, se nos instruye que la fe viene por el oír. Por el oír la palabra, por leer la palabra, por meditar la palabra, por escuchar cómo vivieron la palabra, por ejemplo, hombres santos de nuestra iglesia. O sea, tú quieres tener fe, mi hermano, o mejor dicho, quieres aumentar tu fe, porque ya el hecho de que estés conectado aquí, o que alguien te haya enviado este video, es porque esa persona tiene fe. Y esa persona desea que tú también la tengas. Entonces, precisamente en el libro de Romanos 10:11 dice, por lo tanto, la fe nace de una predicación y la predicación se arraiga en la palabra de Cristo, ¿sí? Quiero que regresemos un poquitito, o sea, ¿qué nos dice? ¿Quieres aumentar tu fe? Bueno, pues hay varias formas. La principal, la forma bíblica, la que nos dice San Pablo en el libro de los Hebreos, es ve a la palabra. Cada vez que vayas a la palabra va a aumentar tu fe, ¿sí? Y pide al Espíritu Santo para que vayas entendiendo y haciendo vida esa palabra. En el libro de Éxodo, mis hermanos, que es muy... no es Éxodo, porque quiero aterrizarlo de Enoc. Esto desde el principio de la historia de la salvación se está hablando de este fuego, y por eso lo refiere también nuestro Señor en Hebreos, ¿no? He mandado fuego a la tierra y ya quisiera que estuviera ardiendo. ¿Y qué es ardiendo? Pues es lo contrario de la tibieza. Como has dicho, por eso al tibio el Señor lo vomita. El tibio es el que se autoengaña, ¿sí? El que dice que está con el Señor, que Él es su maestro y no lo obedece. No va a la palabra, no le gusta ir a misa, no se incorpora a las comunidades porque les da flojera o se lleva haciendo juicios de las comunidades. Sobre todo no hay que olvidar, mis hermanos, que ahora sí que en el Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles, la primera vez que se manifiesta físicamente el fuego es en Pentecostés,
cuando nace nuestra iglesia, llega, el Espíritu Santo llega como primero dice como un viento arrollador, y ahí se dan los dos bautizos, lo del Espíritu Santo y el del fuego, ¿no? Y las llamas de fuego sobre la cabeza de todos ellos, y cómo salieron llenos de ese fuego para ser testigos y mártires de la palabra de Dios, convencidísimos de lo que es y había sido nuestro Señor Jesucristo, y que si Él había resucitado, pues los que vivamos en Cristo. Hay un momento también en el texto bíblico que me encanta, porque dice San Pablo, vivir es Cristo. Para los que vivimos en Cristo, dice San Pablo, morir es una ganancia. Fíjate, mis hermanos, qué hermoso. Para los que vivimos en Cristo, morir es una ganancia. Ahorita no tengo, se los debo para la semana que entra el texto bíblico, pero aterrizando en Enoc, dice en el libro de Génesis 5, 21. Por eso les he compartido en muchas ocasiones que yo estoy enamorada de la palabra del Señor. Me apasiona esta historia de la salvación y todo lo que la palabra quiere hacer con nosotros, mis hermanos, ¿sí? Y por eso les decía, también recordaba en una ocasión un hombre de Dios, el padre Ramón, en una ocasión nos decía en una formación precisamente que nos dieron en María Visión. Él decía esto, y es algo que es importante que tú lo analices dentro de tu corazón, con la vida que tú llevas, con lo que tú haces, con el tiempo poco o mucho que le das a las cosas de Dios. Él decía, ¿por qué insistir en lo que sabemos que no funciona? O sea, si tu fe no ha ido aumentando, y más en estas épocas de pandemia, de tribulación, de purificación, si tu fe no ha ido aumentando, mi hermano, mi hermana, tienes que buscar qué es lo que está pasando, ¿sí? Porque lo que no dudamos es que ante estos tiempos de tribulación se va abriendo la brecha y se va haciendo más estrecha de ese resto fiel al que el Señor se refiere en su palabra, de las personas, bendito sea Dios, que esto los ha llevado a más oración, a más servicio a las cosas de Dios, más involucrarse y tratar de que su familia se acerque a las cosas de Dios, involucrarlos en las obras de misericordia, mandarles videos. El Señor está moviendo corazones, no hay duda, ¿sí? Pero también está la otra parte, el enemigo que está en esa lucha infernal, y usando también estos medios de comunicación, usando la televisión, que es un pecado enorme, la pornografía que se pasa a cualquier hora en la televisión y que lo pueden ver personas, niños, jóvenes, adultos a cualquier edad. Pues es un ataque que a nosotros, por lo menos los de mi generación, no nos tocó vivir nada de eso. Pero bueno, regreso a Enoc, para que veamos que desde el principio el Señor habla de este fuego. Entonces, en el libro de Génesis 5, 21, acuérdense, ¿quieres saber si tienes fuego? Pues por lo menos tienes que despertarte en ti la curiosidad de conocer esta parte de Enoc, que dice, tenía Enoc 65 años cuando fue padre de Matusalén. Seguramente de Matusalén, si te acuerdas, mi hermano, ¿sí? Como la expresión es, este es más viejo que Matusalén. Esta es una expresión de por todos lados, ¿no? Repito, tenía Enoc 65 años cuando fue padre de Matusalén. Enoc anduvo con Dios y vivió después del nacimiento de Matusalén, mis hermanos, miren qué importante. Vivió Enoc 300 años y tuvo más hijos e hijas, con lo que toda la vida de Enoc fue de 365 años. Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Miren qué hermoso. Fue arrebatado, así como Elías. Dios se lo llevó, ¿sí? Entonces, ese es el fuego. Anduvo con Dios, Enoc, ¿sí? Hay otros textos bíblicos de lo más valioso, de los más importantes, y que se manifiestan, por ejemplo, en el libro de Ezequiel. Yo los invitaría a ir al libro de Ezequiel. Ahorita estaba acordando que habíamos hablado
de que un carro de fuego fue el que se llevó a Elías y que toda esa unción y el doble que tenía Elías, esto en el primer programa de bautismo de fuego, la recibió Eliseo, ¿sí? ¡Qué bendición! Y la importancia, como les decíamos la vez pasada, de ungirnos con personas que amen al Señor, ¿sí? Entonces, en el libro de Ezequiel, vámonos mis hermanos, voy a tratar de irme primero con los textos bíblicos. En el libro de Ezequiel 1, ¿qué es uno qué? Ezequiel 1:27, vamos a ver qué dice Ezequiel 1:27. Está teniendo Ezequiel una visión. En esto de las visiones y en lo que hemos estudiado a través de los místicos de la historia de la iglesia, es que una cosa es una visión que el Señor te permite vivir y estar viendo, y otra cosa es la bilocación. Según lo que he logrado leer, bendito Dios, es que la bilocación a esa persona le permite estar en dos lugares a la vez. Y la visión es que estás viendo algo nada más, pero no estás en ese lugar. ¿Y cómo saben ellos si es una visión o es una bilocación? Bueno, pues según explican, cuando tú estás viendo la visión, si logras tocar, por decirte, alguna mesa que estás viendo que no está dentro de tu lugar, donde estás, y la tocas, estás en bilocación, o sea, estás físicamente en ese lugar. Pero si tu mano atraviesa, como atravesar una cortina de humo, es una visión que el Señor te permite tener. Y esto, bendito sea Dios, pues se daba antes, mis hermanos, se ha dado en la vida de nuestros santos y se sigue dando a quien el Señor se lo quiere revelar. Y son los misterios de Dios, ¿no? Entonces, aquí narra en este libro de Ezequiel 1, ¿cómo logra él? Ezequiel, el Señor le permite ver su gloria. ¡Qué bendición! Y dice la palabra de Dios, Ezequiel 1:4, dice, yo miré del norte, soplaba un viento huracanado y trajo una gran nube. En esta nube un fuego ardiente iluminaba a su alrededor y en medio del fuego algo resplandecía. Entonces va narrando toda esa experiencia, esas visiones que Dios le permite tener, y aterriza más o menos ese capítulo 1 diciendo que un ruido se oía, dice, desde la bóveda que estaba por encima de ellos. Va narrando toda la visión, y sobre esta se veía como una piedra de zafiro en forma de trono, y erguida sobre él una figura semejante a un hombre. Me detengo tantito, ahorita no tengo el texto bíblico, pero acuérdense que hay momentos en que se nos narra que en el cielo, las paredes son de piedras preciosas, y hay oro por todos lados. Aquí está mencionando zafiros, ¿no? Luego dice, un fulgor como de bronce brillante que parecía fuego lo rodeaba todo en derredor. De lo que podía ser su cintura salía hacia arriba y hacia abajo como un fuego refulgente. Acuérdense que está hablando de la gloria de Dios. Semejante al arco iris que aparece en las nubes en día de lluvia, tal era el fulgor que despedía. Esta visión, nos narra Ezequiel, era la imagen de la gloria de Yahvé. Y al verla, dice, caí rostro en tierra. En esto de caer en rostro en tierra, pues la experiencia que yo he logrado tener en relación a esto de caer en rostro en tierra, cuando en los movimientos carismáticos se da esas situaciones de que las personas caen en descanso en el espíritu. Cuando es realmente una situación de esas, porque pues también hay quienes, y lo sabemos, desgraciadamente, suele pasar, ¿no? Pues se dejan caer, nada que descansan en el espíritu.
Lo que pasa es que cuando se dan esas situaciones y son verdaderas, el cuerpo no puede soportar estar de pie ante una unción fuerte del Espíritu Santo, ¿sí? De hecho, alguien que me tocó y tuve la bendición de conocer en relación a todas estas cosas fue el padre Emiliano Tardif, que bueno, más adelante les aterrizo esto porque no quiero salirme un poquito de lo que estoy leyendo de Ezequiel, porque es, bueno, ¿qué les puedo decir? También a través de Ezequiel el Señor nos pide algo a ustedes y a mí mucho, muy importante. Eso está en Ezequiel 2:16, ¿sí? Dice lo siguiente, no, perdón. Bueno, no es 2:16, le está hablando el Señor a Ezequiel, es en el Evangelio 2, perdón, en el Antiguo Testamento, Ezequiel 2, viene siendo el 7. Cuando está hablando nuestro Señor, dice, les comunicarás mis palabras, escuchen o no, porque son una raza de rebeldes. Pero tú escucha lo que te digo y no seas rebelde como esta raza de rebeldes. Abre la boca, le dice el Señor a Ezequiel, ¿no? Habla. ¿Y qué es lo que le pide que habla? Que hable a Ezequiel. Esto lo aclara muy bien en el mismo libro de Ezequiel 3. ¿Sí? Ahora sí ya me voy al 16. Ezequiel 3:16. Aquí es donde me equivoqué de un numerito, que de repente se me va el rollo en ese sentido. Le dice el Señor, hijo de hombre. ¿Cuándo hemos oído esa expresión de hijo de hombre? La escuchamos con nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces dice, hijo de hombre, te he puesto como centinela de la casa de Israel, así que estarás atento a las sentencias que salgan de mi boca y los aconsejarás de mi parte. Mi hermano, esto es para ti, esto es para mí, esto es lo que dijo el Señor hace rato, el padre contra la madre, la hija, la nuera. Esto es el fuego y lo tenemos que hacer. ¿Qué le dice? Así está en la sentencia que salga y los aconsejarás de mi parte. Cuando yo diga al impío morirás, si tú no lo reprendes, no le adviertes que deje su conducta perversa para que pueda vivir, él morirá por su maldad y a ti te pediré cuentas de su vida. Aguas. Pero si tú le amonestas al malvado y él no se convierte de su mala vida, él morirá por su maldad, pero tú te habrás salvado a ti mismo. Es importantísimo este texto bíblico. ¿Qué nos dice el Señor? Voy a tratar de expresarlo con mis palabras. Cuando sabemos que ya sea en la familia, principalmente, o bueno, el Señor habla de la familia y habla del malvado, como por lo general, pues el primer paso es la familia. Si tú estás viendo que en tu familia hay situaciones de personas que llámense hijos, hermanos, inclusive padres, y por un respeto humano tú no te animas a hablarle de que está mal sus conductas, que están ofendiendo a Dios con sus conductas, el Señor te va a pedir cuentas. Ahorita me viene a la memoria también, como en el libro de Samuel, otro profeta, acuérdense de Samuel, muy interesante, ojalá y se metan a leer la vida de Samuel, mis hermanos. Llegó un momento en que Samuel, como profeta, le manda decir a uno de sus servidores, a Elí. Fíjense las palabras que le manda decir Dios a través de Samuel para Elí, uno de sus servidores. Le dice, dile a Elí que condeno a su familia que condeno a sus hijos para siempre, porque sabía que ofendían a Dios y no los ha corregido. ¡Qué grueso! Porque sabía que ofendían a Dios y no los ha corregido. Esto está en el libro de Samuel. Entonces, nosotros no podemos hacer como Pilatos ante las situaciones que pasan a nuestro alrededor, lavarnos las manos y que hay, pues cada quien su vida. No, mis hermanos,
Eso es parte del fuego. Es la luz del Espíritu Santo que da ese fuego para que nosotros entendamos qué es lo que... En esto de las cosas de Dios y en los misterios de lo que Dios hace o permite por todos lados, pues tiene que ver también, ¿cómo decirles? Los misterios de Dios. Sabemos, por ejemplo, en el libro de los Romanos, que él expresa que ha sido hallado por los que no lo buscaban. Y ahorita, recordando así, dice la palabra de Dios, precisamente eso en Romanos 10:20 dice que fue hallado por los que no lo buscaban. Que hay momentos en que el Señor se dirige a personas específicas porque les va a encargar una misión y no porque esas personas lo buscaron, sino que el Señor las anda buscando para unas misiones. Y un ejemplo bíblico lo pudiéramos ver, por ejemplo, en el caso de San Pablo. Es más, San Pablo lo estaba buscando para atacarlo, ahora sí estaba en contra de él. La misma María Magdalena no lo andaba buscando, a la que querían apedrear como adúltera, mas sin embargo ese cambio que se dio en ellos, ¿sí? Pongamos atención porque algo nos quiere decir el Señor a nosotros. También son muchos textos bíblicos, bendito sea Dios. En el libro de Éxodo, por ejemplo, no me acuerdo si la semana pasada se los leía yo. En el libro de Éxodo se narra, Éxodo 13:20, como cuando ellos iban, cuando Moisés los estaba sacando de la esclavitud de Egipto y todo ese tramo que tenían que recorrer, narra la palabra en Éxodo 13:20, que, bueno, se los leo para no equivocarme. Dice: partieron de Sucot y acamparon en Etam, que está en la proximidad del desierto. Yahvé, cuando lo estaba sacando de la esclavitud, yo no sé de qué seas esclavo tú, mi hermano, pero ten la fe y la confianza en el Señor, que si tú decides dejar el pecado que te esclaviza, el Señor va a ir delante de ti. Dice: Yahvé iba delante de ellos, señalándoles el camino. De día iba en una columna de nube, de noche en una columna de fuego, iluminándolos para que anduvieran de noche como de día. Nunca se apartó de ellos esta columna, ni de día ni de noche. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Era una columna que no se apartaba de ellos ni de día ni de noche. O sea, en esto de los llamados del Señor y del fuego, cómo recibir el fuego, cómo estar en el fuego. Una de mis hermanitas del apostolado me preguntaba: Brenda, ¿y yo cómo? Y es una de las más trabajadoras. Y le decía yo: mi amiguita está dentro del fuego. ¿Por qué? Porque te preocupas mucho de que lo que tú estás recibiendo y que hace vida en ti, quieres compartirlo con los demás, lo mandas, lo transmites, promueves las obras de misericordia, andas ideando qué hacer, volantes para que la gente le llegue, mantas para que vean la palabra. Eso es el fuego, ¿sí? El que estés dentro de las cosas de Dios como Dios quiera que le estemos. Ahora, hay ocasiones en que los llamados de Dios, como le decía, son un misterio. Hay otros en los que son como segundos llamados, porque no queremos entender. Hay veces que creemos que ya la hicimos y que estamos en las cosas de Dios, pero yo recordaba, por ejemplo, en Mariavisión había un programa que se llamaba Católicos Patito. Ahorita no me recuerdo el nombre del padre, pero en una ocasión él llevaba este programa, él era el conductor, y en una ocasión él quiso contar su testimonio. Y con toda la humildad del mundo, santo varón nos compartió a través del programa que él recibió su verdadera conversión ya siendo sacerdote. O sea, había recibido el llamado, se había apagado ese fuego y fue cayendo en una monotonía, ¿sí? En un hacer las cosas como obligación, y luego reconoce cómo se da cuenta de que el verdadero llamado lo recibe después, fíjense nada más, de haber sido llamado ordenado sacerdote. Otro ejemplo de esto del fuego que el Señor trata de revivir en las personas, en sus servidores sobre todo,
es del padre Emiliano Tardif. Quienes lo llegaron a conocer, pues era un sacerdote canadiense. Yo les súper recomiendo, del padre Emiliano Tardif hay un libro que es una belleza, se llama Jesús está vivo. Y él narra cómo, estando en un hospital, cuando ya buena parte de su vida y de su servicio sacerdotal prácticamente había terminado, pero lo tenían en ese hospital en Canadá. Todo su ministerio y su servicio sacerdotal lo hizo en República Dominicana. Y cuando se enferma, creo que fue de tuberculosis, pulmones muy afectados, pues lo mandan de regreso a casa prácticamente a que muera. Y él, estando en el hospital, que le están haciendo todos los estudios, sin muchas esperanzas, narra que llegaron unas personitas a su habitación de los grupos de renovación carismática. Y él confiesa, y es interesante que vean este libro de Jesús está vivo, del padre Emiliano Tardif. Y él dice que él las noticias que tenían de los carismáticos, él no le llamaban la atención, y es más, hasta los había criticado. Y ahora sí que, como dice por ahí una amiga queridísima, pintaba su raya, ¿no?, con los carismáticos. Entonces ellos se acercaban con el padre Emiliano a decirle que si le podían orar por él. Y él reconoce que más que por pena, porque cómo decir que la oración no tiene poder, pero no porque creyeron mucho en lo que ellos fueran a hacer, les dice, bueno. Y bueno, pues ellos empezaron a hacer una oración por el padre Emiliano, nada más que la puerta estaba abierta. Y fíjense, pongamos atención en esto, el padre Emiliano reconoce que le dio pena que la gente que pasara los viera que estaban orando por él y le estaban imponiendo manos. Y entonces les dice, oigan, por favor, ¿no cierran la puerta?, les dice el padre Emiliano. Y luego confiesa, bendito sea Dios, dice, Jesús ya había entrado. Entonces él es sanado, y a través de este segundo llamado que el Señor le hace, él se regresa, es sanado de la tuberculosis, desapareció por completo, los estudios y los doctores buscándola por todos lados, y no, ya no estaba la tuberculosis. Entonces él se regresa a República Dominicana y empieza a estudiar todo esto de la renovación carismática y se convierte prácticamente en el líder de la renovación carismática en ese país. Yo tuve la bendición de conocerlo, recuerdo que en una de sus venidas, les platicaba en estos programas que estuve en una congregación que él fundó en Miami, y estuvimos ahí en un retiro en Miami con él, con la gente, y cuando ya había muerto el padre Emiliano. Pero en una ocasión que él vino aquí a Ecatepec, recuerdo, era un estadio, había más de 20,000 almas, y cuando nosotros llegamos ahí, alguien me invitó, bendito sea Dios, antes de que yo me metiera en el apostolado, alguien me invitó a ir a ese lugar, esas benditas invitaciones, y era un mundo de gente. Yo me acuerdo que nos tocó hasta atrás, pero al padre no lo íbamos a ver ni como hormiguita de lo lejos que estábamos, ¿no? Entonces de repente siento un deseo fuerte, y una idea atraviesa mi mente y me contesto a mí misma, según yo, y digo, ¿y por qué no? Y entonces le dije con las que iba, que ahorita la verdad no recuerdo quiénes eran, les dije, ahorita vengo. ¿A dónde vas? Voy allá, voy a ver si me acerco para verlo de cerca, ¿no? Ay, sí, me dicen, ¿a poco crees que te van a dejar pasar? Porque había mucha vigilancia, donde estaba el padre era un templete, y como no sé cuántos metros antes habían vallas humanas para que no pasáramos, porque pues a como somos de efusivos los mexicanos, pues lo íbamos a ahogar, yo creo, con nuestros abrazos al padre, ¿no? Yo me acuerdo que dentro de mi corazón decía, necesito verlo de más de cerca. Y empecé a caminar, y a caminar, y a caminar. Y lo único que les puedo decir es que nadie me detuvo. Yo seguí caminando, nunca me detuve. Llegué hasta el templete, subí las escaleras, estaba él solo sentado porque todavía no lo habían anunciado. Me acerco, lo saludo, me hinco y le digo, padre Emiliano, ¿puede usted orar por mí? Y él suelta la risa, y de lo poco que me acuerdo que me dijo, ¿por dónde subiste, niña? ¿Sí? Obviamente estoy hablando de hace muchos años, ¿no?
mínimo unos 20 años, fácil. Le dije, pues por ahí, por el centro. Y ya no hizo más preguntas, me impuso las manos, hizo oración por mí. Y bueno, pues desde entonces le doy gracias a Dios por esta bendición, ¿no? Pero él recibió ese segundo llamado de parte del Señor para convertirse y ser esa misión que el Señor quería a través de él, ¿sí? De esos movimientos, todo ese fuego que el Señor encendió en esa zona, no solo de República Dominicana, sino buena parte del mundo, porque hay otro libro donde él narra también sus experiencias, dice La vuelta al mundo sin maleta, porque pierde una maleta, pero le permite muchas experiencias muy importantes nuestro Señor. He tenido también la bendición de conocer otro sacerdote, al cual el Señor también le hizo un llamado muy especial, una segunda llamada, o como dice él, una segunda oportunidad. Este sacerdote, pues también, que pensaba que él todo lo sabía, que él había escrito varios libros y que era reconocido, y sobre todo el ambiente en el que se movía era de la defensa de la fe, ¿no? La apologética. Entonces lo habían invitado a dar unas conferencias en Amarillo, Texas, el obispo, para que hablara pues sobre esto de los hermanos separados y la situación de que se da con ellos. Y iba a dar varias conferencias, tanto en español como en inglés. Y para estas conferencias a él lo reciben y le dan alojamiento en un convento. Y ahí empieza él su experiencia. Y es una experiencia maravillosa de lo que el Señor le permitió a él en el bautismo de fuego. Y recordando esto que me tocó escuchar de su propia boca, del padre, su nombre es Daniel Gañón, recordaba yo lo que dice San Pablo. San Pablo dice que es parte del fuego, mis hermanos. No puedo dejar de hablar, dice San Pablo, de lo que he visto y oído. Entonces, estas experiencias de bautismo de fuego, yo las hablé en el programa pasado, el primer bautismo de fuego 1, primera parte, y les hablaba de Eddie Russell, que el australiano que tiene esta experiencia en Australia con esa comunidad carismática de bautismo de fuego. Y también les decía, les daba una síntesis de lo que había pasado con esa comunidad, y yo los invitaba a que entraran a la página que tengo en YouTube de Brenda M. Leiva, para que vean el testimonio completo de él. Y en eso de cuestionarte si tienes el fuego o no tienes el fuego, pues si no ha despertado interés en ti de ir a ver ese testimonio que está ahí, porque tuve la bendición de hacerle la entrevista a Eddie Russell cuando tenía este programa en María Visión de Bautízame Señor. Pues no sé si valores lo que hoy se te está compartiendo. O sea, el fuego que el Señor está derramando, como lo explicaba Eddie Russell, viene con o sin imposición de manos, ¿sí? Él nos quiere envueltos en ese fuego, sirviendo en ese fuego, transmitiendo ese fuego. Entonces, te lo vuelvo a decir, hermano, entra a esa página, Brenda M. Leiva, a través de YouTube, ve el testimonio de Eddie Russell, bautismo de fuego, y este otro testimonio que te estoy invitando a que lo conozcas también, del padre Daniel Gañón, cómo el Señor le permite a él. Estoy hablando de un teólogo de nuestro país, el padre Daniel Gañón, que llegó a ser encargado de la doctrina de la fe aquí en México, en su momento nombrado por el cardenal Norberto Rivera. Y él se sentía y se creía el Ratzinger de México. Y el Señor le da una volteada de cabeza, como no tienen ustedes la menor idea, ¿sí? A través de unas monjitas carismáticas en Amarillo, Texas, ¿sí? Cuando él decía, pues ellas que me van a enseñar a mí si yo soy sacerdote, pues ándale. Que el Señor le permite una visión a él por primera vez en su vida, una visión,
y le muestra que él es un río seco. Fíjense nada más, mis hermanos, ¿eres tú un río seco? ¿Estás en ese entender que lo que has hecho hasta ahorita te ha llevado a ese fuego o te ha llevado a, como a Ezequiel, a esos ríos de agua viva? ¿Se acuerdan ustedes que hay un momento en que, tengo entendido ahorita, tampoco lo recuerdo, que es en el Evangelio de San Juan, cuando la palabra de Dios nos dice que dice el Señor, los que vengan a mí, a través de ellos correrán ríos de agua viva. Esto es importante porque dice que cuando tú vas a ese encuentro con el Señor, a través tuyo van a correr ríos de agua viva. Y el agua viva es el mismo fuego. ¿Qué pasó con la samaritana? El Señor está hablando con la samaritana y tuvo ese encuentro ella con el Señor, ¿sí? Y el encuentro con el Señor es reconocer, ¿sí?, lo que ha sido tu vida de pecado, ¿sí?, y que estás con el Señor y que el Señor te dice, haz esto y esto va a pasar contigo, porque si tú tomas del agua que yo te dé de beber, tú ya no tendrás sed del mundo, ¿sí? Tú ya no querrás las cosas del mundo como ahorita te enloquecen. ¿Y qué hizo la samaritana? Arrancó a compartir en su pueblo, en Samaria. ¡Ey! Ahí está, es él. ¿Sí me explicó? Todo un pueblo se convirtió por el fuego que llevaba la samaritana. Entonces, ese es el fuego. Yo les invito a que también busquen este testimonio del padre Daniel Gañón, porque esto que le mostró el Señor a él, de hecho hay otra parte importantísima que le tocó a él vivir cuando lo invitan a dar su testimonio allá en Rusia. Y en Rusia, pues le consiguen un traductor para que dé su testimonio en inglés. El padre Daniel Gañón es americano. Y hubo sorpresa que cuando lo está dando, pues no recuerdo muy bien, pero parece ser que el intérprete no llegaba y el padre dijo, se me hace tarde, creo que tenía otra conferencia en otro lado. El caso es que el padre empieza a dar su testimonio en inglés. Y oh, sorpresa, todos los que allí estaban lo escucharon en ruso. Y eso es parte del fuego. Ese es el bautismo de fuego. ¿Cómo salieron los apóstoles de Pentecostés? Hablando con todos los que estaban ahí, que venían de diferentes lugares, que hablaban diferentes lenguas y que los entendían perfectamente a todos. O sea, el fuego del Espíritu Santo tiene que ver también con que tú puedas hablarle a las personas del Señor, de ese fuego que tú traes, y que puedas transmitirle ese mismo fuego a ellas, ¿sí? Es como decir, ¿cuál es el don de lenguas por excelencia? El que comparte la palabra de Dios. Y que a través de esa unción del Espíritu Santo logra que el otro hermano se entusiasme. Y bueno, es que con esto del bautismo del Espíritu Santo y de las cosas de Dios, pues no terminaríamos de todo lo que hay por compartir. En este caso, el testimonio del padre Daniel lo pueden ver o buscar en EWTN o a lo mejor poniendo el nombre de él también en YouTube. Pero el fuego, mis hermanos, es algo que te hace moverte, no te deja quieto. Tú quieres compartir lo que has vivido. Y cuando recibes algo y esas enseñanzas, esos testimonios, tú quieres compartir, tú quieres que los demás... A mí me llama la atención cómo el mundo se mueve que ante algo que compran y que les funciona súper, pues ahí le andan hablando a todos los amigos, amigas, oye, esto funciona. Hoy me hablaba una amiga de un aparato para la limpieza de la casa y me decía, Brenda, funciona muy bien. Pues así como es increíble que como compartimos las cosas útiles para la casa, para el mundo, para el hogar, ¿cómo no compartir las bendiciones de lo que la palabra de Dios nos enseña, de lo que los testimonios, ¿sí? Yo les puedo compartir también en esta misma página de Brenda M. Leiva, hay testimonios de jóvenes bendecidos por el Señor. Uno de ellos es el testimonio de Fabricio, que ahorita ya es sacerdote, cómo lo baja el Señor de un camión, nombrándolo. El testimonio de Mauricio, un joven también, que cuestiona a Dios
el por qué él no recibe las cosas extraordinarias y ándale, que el Señor lo tumba también, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que compartir. Entonces, vayan a la página, compartan. Y el fuego poco o mucho que tengas, séle fiel. Por eso dice la palabra de Dios, al que es fiel en lo poco, Él les dará más. Como siempre, primero Dios, nos vemos el próximo lunes. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y sola nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, cúbreme con tu manto, y haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, como siempre, que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe toda la santa noche. Buenos días, buenas tardes o buenas noches.